Les saludo muy cordialmente, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas. Las preguntas las envían aquellos que ven nuestra programación. Les voy a dar la dirección electrónica a donde pueden enviar sus preguntas y con mucho gusto haremos lo posible por responderlas. Esta es la dirección, la van a encontrar en pantalla. tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Mándenos sus preguntas y haremos lo posible por responderlas. A veces no las podremos responder inmediatamente, pues hay ciertas preguntas que ya han sido hechas, tenemos que contestarlas primero, pero finalmente contestaremos sus preguntas en algún momento. Hoy tenemos una pregunta muy interesante, es una continuación del programa anterior sobre el vino en la Biblia. La vez pasada estudiamos pasajes del Antiguo Testamento que presentan el vino en un marco negativo. También miramos Apocalipsis el capítulo 17, a donde el vino también se presenta en un marco negativo. Pero hay ciertos versículos que encontramos en Timoteo y Tito, epístolas pastorales del apóstol San Pablo, a donde da la impresión que está bien tomar aunque fuera un poquito de vino. Así que vamos a mirar esos versículos y vamos a considerar el marco histórico, el ambiente en el cual vivió el apóstol Pablo y también Timoteo, su pupilo, para ver cómo resolvemos esos textos a donde da la impresión que está bien beber un poco de vino. Sin embargo, antes de responder a esta pregunta, queremos orar para pedirle al Señor que nos ayude a entender y también a obedecer el testimonio que Él da en su santa palabra. Así que vamos a tener una oración. Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra es una guía segura en un mundo de gran confusión. Pedimos, Señor, que nos des mentes para entender y corazones para recibir y obedecer tu santa palabra. Pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía, sino haga un impacto en nuestro ser. Gracias te damos por tu compañía. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Quiero en primer lugar leer un versículo que encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, y el versículo 13 hasta el versículo 15. Y el versículo clave es el versículo 15. Aquí está hablando de Juan el Bautista, al que Dios llamó desde el vientre de su madre para ser el precursor del Mesías, el que iba a preparar el camino para el Mesías. Dice en Lucas 1, versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, que es el nombre del papá de Juan, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. No Juan el apóstol, sino Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Ahora viene el versículo clave. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y leamos también el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Tenía una misión muy importante, y era preparar al pueblo judío para recibir al Mesías, Cristo Jesús. Y se dio el consejo que no beba vino ni sidra, porque necesitaba tener una mente clara para presentar el mensaje que Dios le había encomendado. Pero hay ciertos versículos, como mencioné en la introducción a este programa, que nos llevan a pensar que posiblemente Dios permite el consumo de un poco de vino. No mucho, pero un poco.
Ahora, antes de leer esos versículos de las epístolas pastorales de Timoteo y Tito, necesito hacer una aclaración en cuanto al vino en la época bíblica. En los tiempos bíblicos no existían las bebidas fuertes con mucho contenido alcohólico como existen hoy en día. No existía, por ejemplo, el vodka, ni el aguardiente, ni el ron, que son bebidas supremamente de alto contenido alcohólico, bebidas muy fuertes que pueden causar borrachera rápidamente. En la Biblia no existía tal bebida. En la Biblia a veces se permitían que las uvas se fermentaran y con el fermento, pues lógicamente producían un contenido alcohólico. Pero muchas veces en la Biblia las personas, para no emborracharse, mezclaban el vino con agua, es decir, diluían el vino y no se lo tomaban así puro. De esa manera, pues la gente tomaba vino con un poquito de fermentación, pero no era un vino como el que conocemos aún hoy en día, que puede tener también un alto contenido alcohólico. Otro factor que necesitamos tomar en cuenta es que muchas personas en la antigüedad bebían vino por no beber el agua de la época, porque en realidad en esa época no había plantas purificadoras de agua. La gente sacaba agua de pozos, agua de lluvia, y a veces el agua estaba contaminada y causaba problemas estomacales. Así que a veces la gente tomaba el vino, lo diluía en agua y entonces usaba vino en lugar de usar agua. Y podemos notar eso en uno de los textos que vamos a ver de las epístolas pastorales. Ahora vamos a notar algunos de esos versículos. El primero que quiero que notemos se encuentra en el libro de Tito, el capítulo 2 y el versículo 3, Tito 2, 3. Aquí está hablando de las mujeres ancianas, no ancianas de iglesia, sino ancianas en edad. Y se da un consejo aquí porque ellas tienen que darle consejos a las jóvenes de la iglesia y para eso necesitan dar un buen ejemplo y necesitan tener mentes claras. Dice allí en Tito 2 y el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, se está hablando del carácter que deben tener las mujeres de edad de la iglesia, porque ellas deben darles un buen ejemplo a las mujeres jóvenes. Y dice que no deben ser esclavas del vino. Ahora, queremos notar también Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 8. Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 8. Aquí está hablando de los diáconos. Y dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Yo creo que este versículo está hablando de vino que ha sido diluido en agua. Aunque el texto no lo dice, sería inconcebible que el apóstol Pablo estuviese contradiciendo el testimonio en otras partes de la Sagrada Escritura de que no se debía consumir vino, y en esos casos está hablando de vino sin estar mezclado de agua, vino fuerte fermentado que puede causar borrachera. No cabe duda aquí que el apóstol Pablo está dando el consejo de que los diáconos de la iglesia no deben beber mucho vino, porque aun si beben mucho vino que ha sido diluido en agua, podría causar también borrachera. No puede estar hablando del vino que menciona, por ejemplo, el libro de Proverbios, a donde en Proverbios dice que dale el vino al que está perdiéndose, no le des vino a los reyes, ni tampoco
deben los sacerdotes en el sistema religioso judío usar vino fermentado. Tenemos también en 1 Timoteo el capítulo 5 y el versículo 23, 1 Timoteo 5, 23, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo. Y algunos han usado esto para decir, bueno, no voy a tomar más agua, lo que voy a hacer es tomar vino. Es interesante cómo los cristianos toman un versículo de la Biblia y lo usan para justificar lo que ellos quieren hacer. Dicen, bueno, la Biblia dice que no debemos tomar agua, sino que debemos beber vino. Así que ya no vamos a beber agua con la comida, sino que vamos a beber vino. Dice allí en el capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 23, es un consejo de Pablo a su pupilo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Es decir, el uso del vino aquí es un uso medicinal, no es un uso recreativo, no es por gusto, sino por asuntos de que parece que Timoteo tenía problemas con el estómago. Ahora, yo sé, por experiencia personal, que es un problema a veces tomar agua en ciertos países del mundo. Yo he ido a países a donde yo he usado el agua del acueducto y me he enfermado terriblemente del estómago, un ataque de amibas. Así que yo sé que si el agua no es agua pura, no es agua limpia, entonces sería mejor tomar jugo de una fruta más bien que tomar agua. Así que aquí el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, no vuelvas a tomar agua más nunca. Sencillamente le está diciendo, ten prudencia de que donde el agua no es apropiada para beber, toma vino. No hay ninguna indicación aquí de que el vino que está recomendando el apóstol Pablo es vino fermentado. Si tenía fermentación, indudablemente era un vino diluido de agua que no iba a causar borrachera, porque la Biblia prohíbe terminantemente la borrachera. Ahora, algunas personas arguyen y dicen, pero Pastor Bor, el vino se ha comprobado que baja el colesterol. Se ha comprobado que el vino en realidad es un antioxidante, es decir, es bueno para el corazón. Lo que no dicen las compañías productoras de vino fermentado es que el jugo de uva tiene los mismos beneficios fisiológicos que el vino fermentado. Pero el jugo de uva sin fermentar, que también le decimos vino, por ejemplo, cuando se celebra la Santa Cena en la Iglesia Adventista, hablamos del pan y el vino, aunque en realidad no se está usando vino fermentado, se está usando vino sin fermentar. El problema con este argumento de que hay que beber vino fermentado porque es un antioxidante, porque baja el colesterol, es que el jugo de uva sin fermentar también produce los mismos resultados. Hay muchas comidas que son antioxidantes. Aquí tengo una lista. Las uvas moradas, azules o rojas son antioxidantes sin fermentar. Las nueces son antioxidantes. Los vegetales de color verde oscuro son antioxidantes. Las batatas son antioxidantes. Los vegetales anaranjados son antioxidantes. El té verde es antioxidante. Los granos enteros son antioxidantes. Los frijoles o las habichuelas son antioxidantes. Y para aquellos que comen pescado, el pescado también es antioxidante. Es decir, no tenemos que participar de vino fermentado por sus beneficios antioxidantes cuando hay cosas que no tienen ningún aspecto negativo que también son antioxidantes, cosas que Dios creó para que participáramos de ellas. Nuevamente se trata de cristianos que quieren hacer lo mínimo y ser aún cristianos, y los cristianos que quieren abstenerse de todo lo que potencialmente podría causar daño. No debemos ser cristianos mínimos, debemos ser cristianos máximos.
Si el vino fermentado puede causar problemas potencialmente, es preferible no participar de eso. Así que tenemos que tomar en cuenta todos estos factores cuando hablamos del vino. Ahora, permítame usar otro ejemplo. Ya no se trata del vino, sino se trata de otra bebida que tiene esclavizados a muchos hoy en día. Me refiero específicamente al café. Yo viajo mucho por avión y me entristece y me duelo cuando veo en los aeropuertos, en un vuelo tempranito por la mañana, una colonona larguísima de gente esperando para comprar café, para poder funcionar temprano en la mañana. Yo conozco personas que son adictas al café, es decir, son esclavos del café. Y algunos dicen, bueno, pero el café es un antioxidante. Sí, el café es un antioxidante, pero el café tiene muchos aspectos que son muy negativos. Yo hice una investigación sobre este asunto y quiero mencionar algunos de los efectos que tiene el café. En primer lugar, el café despierta a la gente y la hace alerta. Y algunos dicen, bueno, eso es bueno. Si uno tiene que despertarse, entonces tome café para despertarse. Bueno, hay otras formas de despertarse sin usar una bebida que es de carácter adictivo y que causa daños secundarios. Por ejemplo, un baño con agua fría por la mañana también nos despierta y es algo natural, algo que estimula los nervios, pero naturalmente. Dicen que el café también aumenta los latidos del corazón, es decir, pone a trabajar más rápido el corazón. Y eso es cierto. Permítame compartir una experiencia con ustedes. Una vez hicimos un viaje misionero a Venezuela, un grupo de la iglesia que yo pastoreaba, para construir una iglesia. Trabajamos toda la semana y cuando llegamos al sábado en la noche, el último sábado en la noche, íbamos a salir tempranito de Caracas el domingo por la mañana, tuvieron una fiesta, nos hicieron una fiesta y estuvimos ahí casi hasta medianoche. Y el vuelo la próxima mañana salía como a las 8 de la mañana. Y Caracas, de Acarigua, a donde estábamos, hay que manejar por lo menos unas 5 o 6 horas para llegar a Caracas. Así que estuvimos en la fiesta hasta medianoche y entonces tomé el carro alquilado y tuve que manejar hasta la ciudad de Caracas. Bueno, después de manejar como unas 2 o 3 horas, me dio un sueño terrible. Mi esposa iba conmigo, pero mi esposa no se atreve a manejar en lugares que no sean los Estados Unidos. Y después de 2 o 3 horas tenía tanto sueño y sabía que tenía que llegar a Caracas. Así que me paré en un restaurante ahí al lado de la carretera y tienen estas máquinas en Venezuela donde meten el café y entonces hacen un café en un pocillo así chiquito, chiquitico. Y entonces yo le dije al señor, mire, deme un cafecito, por favor. Y él dijo, ¿lo quiere fuerte o lo quiere débil? Le dije, no, dámelo fuerte. Y en una copita así chiquita, él echó un café negro, sin azúcar y sin leche. Un café negrito, pero chiquito el pocillo. Bueno, me lo tomé, mejor dicho. Eso fue como santo remedio, porque me desperté y pude manejar como 2 horas y no me dio nada de sueño. Pero ya llegando a Caracas, faltando como 45 minutos, otra vez me empezó a dar sueño. Así que nuevamente me paré en un estadero ahí al lado de la carretera y nuevamente le dije, dame un cafecito. Y me dijo, ¿lo quiere fuerte o lo quiere débil? Le dije, dámelo lo más fuerte que tengas. Entonces otra vez en una copita pequeña me dio el café. Yo tenía que llegar a Caracas. Yo no tomo café, pero esta era una emergencia porque tenía un viaje el siguiente día. Me tomé la copita, mejor dicho, llegué despiertico al aeropuerto. Como media hora antes de salir del vuelo, empecé a sudar frío. Me empezó a correr
sudor por el rostro. El corazón me latía duramente y me dio escalofríos. Y yo le dije a mi hija, quien había ido al viaje misionero, le dije, yo creo que estoy teniendo un infarto. Y ella se asustó y me dijo, pero ¿qué pasó? ¿Has tomado algo que te pueda hacer daño? Yo le dije, bueno, me tomé un par de cafecitos en camino a Caracas. Y me dijo, eso es. Digo, ese café el cuerpo te está pidiendo más café. Eso me demostró a mí cómo a 2 copitas de café, nada más, puede causar un tremendo impacto fisiológico en el cuerpo humano. ¿Qué más puede hacer negativamente el café? En realidad, el café puede causar diarrea. Un exceso de café puede causar diarrea. Puede causar que las mujeres tengan dificultad en embarazarse. Puede aumentar la presión sanguínea. En muchos puede causar confusión en exceso. Cuando no se toma puede causar irritabilidad. Eso lo sé porque lo he visto personalmente. Podría causar acidez estomacal. Inhibe la absorción de calcio y puede causar en los huesos osteoporosis. Hace también que la gente orine más a menudo y puede causar problemas de la vejiga y además quita el sueño cuando uno debe estar durmiendo. Todos son efectos que podrían actuar negativamente sobre el cuerpo humano. Entonces la pregunta clave es, ¿por qué vamos a tomar algo que sí es un antioxidante? Dicen también que reduce la probabilidad de que una persona se suicide y puede también eliminar el dolor en los músculos. Es decir, hay ciertos beneficios que puede aportar, pero aporta también una cantidad de efectos negativos. ¿Por qué no sencillamente participar de las cosas saludables que también son antioxidantes y también pueden bajar el colesterol? El jugo de uva es natural, sin fermentar. Se ha comprobado que también baja el colesterol y que también es un antioxidante. Así que es preferible participar de lo que es absolutamente positivo sin los efectos secundarios que participar de algo que sí tiene algunos beneficios, pero también causa grandes problemas a la salud. Así que básicamente, cuando en 1 Timoteo y en Tito el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no tomes agua, toma vino, no hay ninguna indicación de que ese vino allí es vino fermentado. Y si en realidad había pasado el proceso de fermentación, sería diluido en agua, porque es increíble que el apóstol Pablo recomendara lo que él sabía muy bien, que a través de todo el Antiguo Testamento se prohíbe, que entorpece el pensar, que no permite distinguir entre el bien y el mal y no permite que se enseñe la palabra de Jehová cabalmente como debe ser. Ahora, hay otro punto, y quiero terminar con este punto, y es que en la Santa Cena no se usa pan con levadura. Claramente, la Biblia nos dice que cuando se usaba pan en el santuario, el pan no tenía levadura, porque en la Biblia la levadura representa el pecado. No voy a leer versículos ahora porque probablemente los que están escuchando conocen esos versículos, que el pan que se usaba en el santuario, menos el que se usaba en la fiesta del Pentecostés, tenía levadura, pero allí no representa el pecado, la levadura, sino que la levadura representa el crecimiento de la iglesia. No voy a entrar en eso ahora, pero el pan que representaba a Cristo Jesús en realidad no tenía levadura, porque la levadura fermenta. Y encontramos que la carne de Cristo no tenía pecado. Claramente en Hechos el capítulo 2 nos dice que el Señor Jesucristo no tenía en sí pecado. Por eso, cuando en la Santa Cena usamos el pan sin fermentar, pan sin levadura, porque el cuerpo de Jesús no tuvo pecado.
Ahora, ¿qué representa el vino en la Biblia cuando se trata de la experiencia de Cristo? Bueno, encontramos en el Evangelio según San Mateo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos no solo que participaran del pan sin levadura, sino que participaran también del vino que representaba la sangre de Cristo Jesús. Jesús dijo, esta es la sangre del pacto que por vosotros es derramada, en Mateo el capítulo 26. Ahora, no tendría mucho sentido decir que el pan no debía tener levadura porque la levadura fermenta y la fermentación representa el pecado, pero que para representar la sangre de Cristo Jesús, la sangre pura y sin pecado, se puede usar vino fermentado para representar la sangre pura y sin pecado del Señor Jesucristo. Si el pan no tenía levadura, porque la levadura se fermenta y representa el pecado, entonces el jugo que se usa para representar la sangre de Jesús tampoco puede ser fermentado porque representa la sangre pura de Cristo sin pecado. Así que en realidad no hay ninguna base en el Nuevo Testamento para animar a los cristianos que los cristianos beban vino, ni poco ni mucho. En la Biblia, si se bebía vino, tenía que ser diluido con agua de tal manera que no causara borrachera. La Biblia es muy clara en cuanto a este asunto, pero vuelvo a repetir, hay cristianos mínimos. Tratan de hacer lo mínimo posible y todavía ser cristianos. Y hay cristianos máximos, como Juan el Bautista, que dice, no voy a introducir en mi boca nada que potencialmente pueda causar daño al cuerpo humano ni al cerebro, que es el lugar donde distinguimos entre el bien y el mal, es el lugar a donde podemos nosotros entender claramente la voluntad de Dios para enseñarla a nuestros hijos y a nuestros semejantes. Queda una pregunta. ¿Acaso Daniel no bebió vino en Daniel el capítulo 10? Ese será el tema que vamos a tratar en nuestro próximo programa. Parece haber una discrepancia entre Daniel 1 y Daniel 10. Ya veremos cómo resolver ese problema. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga y les conceda su paz.